y vamos a estudiar la creencia número 7, la que tiene que ver con la naturaleza del hombre. Así que la persona encargada es el hermano Jaime Lascarro. Él está listo allí para compartir. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te use. Bienvenido, gracias. Hola, muy buenos días, pastor, querida familia de la Esmeralda. El Señor les conceda toda su gracia en esta hora. Sí, en efecto, vamos a trabajar sobre la naturaleza humana, las implicaciones que ella tiene, los conceptos básicos bíblicos, cómo es que estamos inmersos en el conflicto a través de una situación que nos arrastra hacia abajo y qué solución plantea la palabra de Dios, el Señor, el plan de salvación para cada uno de nosotros. Bueno, en cuanto a la naturaleza del hombre, debemos decir que leyendo del libro de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, quisiera hacer una lectura inicial para contextualizarnos en el concepto de lo que nosotros creemos con respecto a ello. Dice: el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu que depende de Dios para la vida, el aliento y para todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban como dependientes de Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participaron de esa naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacemos con debilidades y tendencias hacia el mal, pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su espíritu restaura en los mortales penitentes la imagen de su hacedor. Creados para la gloria de Dios, son llamados a amarlo a Él y a amarse mutuamente y a cuidar del medio ambiente. Bueno, ese es el concepto que teórico, el marco teórico que nos ofrece la creencia número 7 de los adventistas. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Bueno, partimos de la idea de que fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios y por lo tanto recibimos de Él su gloria. El concepto imagen y semejanza pues también ha sido materia de estudio por muchos siglos, desde tiempos remotos. ¿A qué se refiere la Biblia con creados a imagen, a semejanza de Él? Quisiera leer un par de versículos que nos pueden mostrar una idea de ello. Por ejemplo, más adelante en Génesis 9, 6 al 7, dice: el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque a imagen de Dios, Él hizo al hombre. En el siguiente versículo, en el siguiente renglón, podemos comprender por qué esta aseveración de parte del cielo. Sean ustedes fecundos y multiplíquense, reproduzcanse en la tierra y multiplíquense en ella. En otras palabras, ustedes fueron creados de la mano de Dios para producir vida, para mantener vida, para que sean fructíferos, para que prosperen, para que se cuiden, para que se protejan, para que se amen, no para destruirse, no para matarse, no para acabarse los unos a los otros. Por eso él decía, el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre. Es decir, Dios utiliza la misma herramienta causada por el pecado para controlar los efectos de la degradación humana a fin de que se conserve la imagen original de Dios, o por lo menos trate de mantener una idea de lo que es esa imagen
y semejanza de Dios. Ahora, dice también la Biblia en Génesis 5:3 con respecto a la descendencia de Adán. Cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bueno, la idea que conservamos acerca de la imagen de Dios quiere decir que, por un lado, la imagen tiene que ver con lo interno y la semejanza con lo externo. Es decir, fuimos creados originalmente con el carácter de Dios, pero también con su hermosura, su armonía, su simetría, su belleza, no dejante. El Nabucodonosor, cuando ocurrió lo del evento del horno y estos tres jóvenes que fueron arrojados allí por mantener su fidelidad a los mandamientos de Dios, al extremo del mismo, de esta historia, vemos que Nabucodonosor dice, pero hay un cuarto joven, allí hay un cuarto hombre que es como la imagen del hijo de los dioses, del hijo de Elohim, básicamente lo que quiere decir la traducción. Así que esa semejanza tiene que ver como nosotros somos, conservamos algo de ella por la belleza y la armonía, pero el pecado desdibuja cada aspecto de su carácter y, y esa belleza original se va destruyendo, se va acabando, se va degenerando. El Nuevo Testamento también lo asevera, ¿no? Primera de Corintios 11:17, el apóstol Pablo agrega que el hombre es imagen y gloria de Dios. De alguna manera se proyecta eso en cada ser humano y conforme el hombre lo vaya entendiendo y vaya apegándose al plan original, debiera conservar esa imagen y gloria de Dios. Ahora, eh, recordemos el caso de la imagen de César en las monedas cuando el Señor pidió, tráigame una moneda y miren la imagen de quién está allí, es la imagen de César. Entonces él dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta imagen impresa como un sello en las monedas romanas, pues hablaba acerca del sello que lo distinguía como la autoridad original y superior. Si Él ha puesto su imagen en nosotros, quiere decir que originalmente le pertenecemos a Él y debemos estar sometidos a su autoridad. Conforme eso se haga, entonces ha de conservarse la semejanza y la imagen de Dios. Pero también sucede lo contrario, en la medida en que nos apartamos se pierde esa imagen, se pierde mucho del dibujo original del carácter que debe haber en los hombres y por lo tanto aparece la fealdad, lo torcido, lo malo, lo denigrante en la raza humana. Ahora, esto es lo que podemos nosotros observar conforme al plan original. El salmista lo describió en el Salmo 8, versículo del 5 al 8, cuando dice, lo has hecho un poco menor, refiriéndose al hombre, al ser humano, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, y las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El plan original era ese, pero notamos que hoy no es como tal, no tenemos dominio sobre la naturaleza nos domina a nosotros. Bueno, ¿por qué estamos padeciendo esta pandemia? No controlamos esas cosas. Originalmente sí, Dios le había otorgado a Adán y Eva ese poder y a su descendencia, ¿no? El dominio sobre los animales terrestres, sobre los animales marinos, sobre los aéreos, ¿no? Hoy en día no somos capaces de controlar. Hoy en día hasta un perro nos saca corriendo. No tenemos cómo hacerlo. El pecado ha desfigurado las cosas y ese poder, ese diseño original se ha perdido. Eh, Todo en razón a lo que ocurrió desde un principio en Edén. Cuando Eva y posteriormente Adán, Eva originalmente se dejó convencer de las argucias, de las falsificaciones
de consejos no provenientes del cielo, sino del príncipe de las tinieblas. Le pareció que lo que le había dicho Dios con respecto al árbol del bien y del mal no era lo correcto. Que lo correcto era lo que decía la serpiente. Apreció ese consejo y a partir de ese momento los pasos del hombre caminaron por vías, por senderos, por derroteros completamente lejanos y se pagaron harto las consecuencias como hasta el sol de hoy las afrontamos todos nosotros. Así que podemos observar que el pecado generó en el ser humano, en la naturaleza humana, tres consecuencias visibles, a saber, la primera de ellas, la que ya les he mencionado, el hombre prefirió el consejo de la serpiente y por esa razón fue condenado a muerte. El día que de él comas, ciertamente morirás. Así que el pecado genera en nosotros una condena, que estamos condenados a morir. Pero no solo eso, también ellos perdieron su luz, porque el vestido del que estaban cubiertos, con el que cubrían su desnudez, era un vestido fabricado directamente en el cielo y ese vestido de luz desapareció y vinieron sombras y la compostura entre ellos también se desvaneció por cuanto quedaron desnudos por un lado y por otro lado se echaron la culpa mutuamente. Y tú, Adán, ¿por qué? Dime, ¿qué has hecho, Adán? No, la mujer que me diste. Y la mujer, no, la serpiente me dijo. En última, ¿la culpa de quién es? Del creador de la serpiente, del creador de la mujer. Tú eres el culpable de nuestra desgracia. Bueno, esa actitud irreverente delante de Dios, esa traición de la confianza de Dios, generó en ellos que también mm, maltricharan las relaciones humanas, que se estropearan seriamente. O sea, se dañó la relación con Dios, se dañó la relación entre ellos. Por lo tanto, ahora tenían finalmente que ser destruidos, ¿no? Se les recordó la sentencia. La violación de la ley trae como consecuencia la pérdida de la vida eterna. Tenían ellos que morir, pero no estamos refiriéndonos a la muerte física. Tenían ellos que ser destruidos para siempre, conforme a la sentencia de la ley, que esa era la consecuencia final. Pero esto no ocurrió porque se interpuso el Cordero, y el Cordero, que era inocente, estaba vestido y lleno de vida, hizo un trueque con la condición en la que había caído ahora la naturaleza humana, había perdido toda esa posición original. Adán y Eva eran culpables, estaban desnudos y merecían morir. Pero ahora que aparece el Cordero, mientras el Cordero pierde su piel, ellos tienen con qué estar vestidos. Mientras el Cordero estaba vivo, ahora muere. Y los que eran culpables ahora son inocentes, y el que era inocente ahora es culpable. El que estaba vestido ahora está desnudo, el que está desnudo ahora está vestido, y el que era inocente recibe la culpabilidad del pecado que no había cometido. Entonces, Eclesiastés 7:29 nos dice, de parte del sabio Salomón, en medio de este contexto de revelación de parte de Dios a él, que le dio con respecto al pecado, dijo y escribió: mira, he hallado solo esto, que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas otras razones, han desviado el camino, han tomado decisiones que torcieron sus senderos. Por esa razón, ahora somos hijos de ira, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, y tomamos malas decisiones. Por esa razón, todo en nosotros ha cambiado. Digamos esa división tripartita, conforme a la imagen, ¿no?, con la que fuimos diseñados originalmente, espíritu, alma y cuerpo, que estaban llenos de toda la gloria de Dios, que correspondían a la perfecta imagen y que eran la semblanza del Dios del cielo, se llenó de horror, de maldad, de degeneración, de fealdad, de podredumbre. Justamente es lo que nos dice Isaías en el capítulo 1. Y con eso es que comienza hablando el profeta
a los hombres de Israel de su época, que incluso estaban en peor condición que los peores, porque se supone que ellos habían recibido el perdón y la bendición de Dios, pero de alguna manera se autoengañaban y seguían torciendo sus caminos. Y le decía, o le dice él a ellos y a nosotros, ¿no? En el versículo 5, capítulo 1 de Isaías, ¿para qué han de ser golpeados aún? Pues todavía persistirán en rebelarse. Toda cabeza está dolorido y todo corazón está enfermo. Es decir, los pensamientos del hombre están entenebrecidos, oscurecidos. De allí no puede salir nada bueno. Y sigue agregando, la voluntad está cautiva. No podemos tomar decisiones sanas. Claro, el pecado generó en nosotros pensamientos oscuros. No pensamos bien. Si no pensamos bien, no decidimos bien. Y si no decidimos bien, no actuamos bien. Si no actuamos bien, las consecuencias son completas en todo nuestro cuerpo. Por eso dice el versículo 6 del mismo capítulo del profeta Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y aquí Dios se refiere no solo a lo físico, a lo mental, a lo espiritual. El alma está dañada, el alma está enferma, llena de vacíos. Y el hombre pretende suplir todo eso o con placeres, o con todo lo exterior, o con ropa, o con moda, o con lujos, o con trabajo, o con vicios simplemente, con pecado, con placeres momentáneos. Pero cuán equivocados son los caminos del hombre. Cuando la naturaleza es caída, no hay manera de que podamos atajar su descenso, como un canto rodado desde lo más alto de la montaña, va cayendo y cayendo y cayendo, como si no tuviera fondo. Y dice el versículo 7, porque nuestros actos son corrompidos, su tierra es desolada, sus ciudades son incendiadas, su suelo es devorado por extraños ante su misma presencia y es desolado como cuando es destruido por extraños. Las consecuencias son fatales. Todo es peor, peor, peor. ¿No vemos nuestra sociedad actual? Todas las posturas políticas y sociales del hombre y todas las soluciones que planteamos como raza humana son para peor. Se supone que queremos mejorar, pero ni aún aquello que ha mejorado nuestro estilo de vida, la tecnología, los avances de la ciencia, los adelantos en la comunicación, en la raza humana, en la naturaleza humana, es para descomponernos más, para desunirnos más, para autodestruirnos más. Por eso, como lo describe aquí el profeta, todo en las ciudades es destrucción, incendios, es actitud devoradora. El suelo ya no produce lo que la tierra daba antes, porque todo es desolado y destruido por extraños. El Salmo 1 y el versículo 1 pinta de cuerpo entero ese canto rodado que es la naturaleza humana. Debemos decir algo muy importante. El pecado no es estático, es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Una vez infectados por el pecado, si no lo controlamos por el poder del Espíritu, este se va degenerando y nos va arrastrando hacia abajo. Por esa razón, no es bueno, y nos lo dice la Escritura, no es bueno que usted confíe ni siquiera en sí mismo, porque hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La naturaleza humana no es confiable. Usted no puede llegar a decir, no, yo nunca haré eso, yo no sería capaz de hacer lo otro, no, yo no me imagino. Olvídese, usted no tiene ni idea de lo que es capaz de hacer si diera rienda suelta a su naturaleza. Usted podría llegar a descender a los caminos más depravados, no se lo imagina. Por lo tanto, todos los días yo debo estar dependiendo del Señor y del consejo de su palabra, porque lo único que vale, mi consejo, mi opinión, mi visión de las cosas, por mucha experiencia que yo tenga y por muchos estudios que yo tenga, siempre estarán manchados de pecado y siempre tenderán a degradarse. Mire lo que dice el Salmo, el versículo 1, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted coge una lupa y mira ese versículo, podrá encontrar
que hay tres fases de degradación del pecado. Primero, hay consejo. Luego, hay camino. Y por último, hay una silla. ¿Consejo de quién? Consejo de malos. De ahí parte todo. Eva cayó por el consejo de un malvado, que lo puso en contraposición al consejo de Dios y a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a la enseñanza de Dios. Confió más en lo que decía la serpiente que en lo que decía Dios. Y Adán confió más en lo que le decía Eva que en lo que le dijo su creador. Y así sucesivamente. Todos nosotros siempre tomamos una decisión por el consejo malo. Eso es una traición a Dios. Por lo tanto, primero adquirimos el consejo de los malos, apreciamos más las cosas que son del mundo pecador y nos parecen brillantes, nos parecen buenas. Pero esto nos conduce entonces al convencernos de eso, nos conduce a la práctica del pecado. Y entonces comenzamos a caminar el camino de los pecadores, a andar por ese sendero, por esa senda. Es decir, comenzamos a habituarnos al pecado y nos vamos fundiendo con el pecado. El pecado y yo ya somos una sola carne, estamos casados con él. De ahí la figura de Romanos 7, ¿no? Que trae el apóstol Pablo al decir que nosotros estamos casados con el pecado, así como originalmente. Cuando un hombre se allega a una mujer y viceversa y se casan, los dos se unen, son una sola carne. Nosotros somos una sola carne con el pecado. Ya estamos habituados a él. El pecado y yo somos uno solo prácticamente. Y nos domina. En últimas, de tanto pecar y de tanto ver el pecado como el mejor consejo de vida, y empezamos a enseñarlo a otros. Por eso terminamos en la silla de los escarnecedores, es decir, dictamos cátedra, nos volvemos maestros, somos PhD en pecado y somos influencia para otros. Tengamos el título o no, somos influencia para otros. Nadie peca para sí, dijo el apóstol Pablo. Nadie peca para sí. Cuando usted peca, sí peque solo, va a perjudicar a alguien. Su influencia va a pegar en alguien. Puede ser en su esposa o en su esposo, en sus hijos, en sus vecinos, en su ciudad, en fin, en todo el mundo. Finalmente nos convertimos en apropiados maestros de maldad. Cuidado, cuidado con eso. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿cómo se te ocurre decirme que yo te voy a traicionar? No, 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 que yo te voy a negar. No, pero no estás ni tibio, le dijo Pedro al Señor Jesús. Bueno, no solo eso, dijo groserías, se volvió, esa boca se le ensució, groserías, maldiciones, como un cualquiera. Cuando canta el gallo, se acordó, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que hice? Esa es la naturaleza humana. Así somos nosotros. ¿Quién se iba a imaginar Saúl, habiendo sido ungido por el Señor como rey de Israel, que iba a terminar consultando a brujas y agoreros? ¿Quién se iba, qué pensaba Saúl que iba a ocurrir con él eso? No. Como no se me ocurre a mí o no se le ocurre a ninguno de ustedes pensar que va a terminar en prostíbulos o que va a terminar en vicios de metanfetaminas, cosas degradantes, terribles. No, usted no se imagina que va a terminar. Ojo, descuídese un poquito, descuídese. La naturaleza humana lo asalta a usted con gran facilidad. Por esa razón, quiero que vayamos a Génesis 4, del 6 al 7. Génesis 4, del 6 al 7 nos dice, nos revela la conversación que tuvo Dios con Caín cuando notó que algo mal andaba en su corazón, porque Dios había rechazado su ofrenda. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Justamente porque Caín tuvo un mejor consejo, una idea más brillante que la de Dios. No, Dios había pedido tienen que elevar un altar en estas y en estas condiciones, sobre piedras y demás, y deben poner allí un animal sustituto. Tienen que repetir lo mismo que hicieron Adán y Eva, sus padres. Pecaron, bueno, hay un sustituto, hay un inocente que paga por ustedes, o si no, son ustedes los que deben estar allí en ese altar, son ustedes los que van a ser destruidos. Yo me pongo entre la muerte y ustedes,
para que ustedes no perezcan por esa muerte, sino que sean salvos por la gracia, por el amor y la misericordia que les tengo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero a Caín se le ocurrió una idea más brillante, porque como él cultivaba flores y producía frutas multicolores y verduras, entonces él se le ocurrió que lo más brillante, más bonito, organicemos aquí otro altar. Y imagínense ese altar, ¿no? Era hermoso, espectacular, olía hasta mejor, ¿no? Porque había flores y demás. Pero la sangre del cordero, nada, no había nada ahí. No sirve, no funciona. El consejo nuestro no es. Pareciera ser más hermoso como le ocurrió, y no, el Señor lo rechazó. Y eso le cayó muy mal a Caín. Y Dios viene y conversa con Caín. Muchacho, te he visto así como mal encarado. ¿Qué te pasa? ¿No te has visto en el espejo? Tienes el ceño fruncido. Tienes la cara arrugada. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿No? Eso fue lo que le dijo el Señor a Caín. ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa? Bueno, yo debo decirte una cosa, Caín. Mucha atención a lo que dice el versículo 7. Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Si sigues mi consejo, ¿no crees que enderezarás tus veredas? Pero si haces lo malo, o sea, si sigues tu consejo y caminas el camino de los pecadores, vas a terminar sentado en la silla de los escarnecedores. Me vas a hacer competencia a mí. Te vas a convertir en maestro del mal. Y no podrás ser hijo mío. Vas a reproducir en ti la imagen y la semejanza del diablo en tu vida. El pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Saben que hay otra versión, quiero leer otra versión, Nueva Biblia, se llama esta versión, Nueva Biblia Viva. Leemos así en versículo 7. Presten atención, esta es en el original hebreo, la traducción es más parecida a esta. Acabé de leer la Reina Valera del 2015, ahora quiero leer esta Nueva Biblia Vida, consultando con el original hebreo, se parece más, es más cercana a esta traducción. Dice, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, como una bestia, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, con todo y que esta bestia, con todo y que esta fiera es poderosa y puede hacer presa de ti, tú puedes llegar a dominarla si aceptas mi consejo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿Qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Que el pecado es una fiera agazapada, que nos está vigilando, que nos está acechando, que en el momento menos esperado, cuando nos descuidemos, esa bestia se abalanza sobre nosotros y llega a dominarnos, a devorarnos, a engullirnos de tal manera que yo pase a ser una bestia prácticamente, es lo que está diciendo Dios. Me vuelva un animal, solo instintos. Ya no tengo conexión con el cielo. Me manejo por mi propio criterio. Sigo mi vida como quiera, pero al dominarme, entonces influyo para que otros también sean devorados. Es como una escena espectral, ¿no? De alguna manera el diablo sabe estas cosas y por eso produce películas como de zombies y cosas que son infectados unos con otros. Él sabe lo que está haciendo. Bestias, con brazos y pies, animales que andan por allí. A eso se refiere la palabra del Señor. Por esa razón, cuando la Biblia en profecía habla de poderes que están sometidos al imperio de las tinieblas, habla de bestias. Pero la máxima es la bestia. El hombre de pecado, es decir, el hombre de anomía. Anomía es ya el hombre sin ley. Ya él dicta sus propios caminos. El hombre diciendo qué es bueno y qué es malo. Ya lo que dice Dios no importa, ¿no? Es decir, lo torcido y retorcido es lo nuevo recto. Como lo que vemos muchas veces en nuestra sociedad.
La sociedad está tratando, nuestra sociedad hoy está tratando de normalizar lo que es feo, lo que es podrido, lo que es bajo y ruin. Lo vuelve normal. A ese grado puede llegar la naturaleza humana si nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios nos controle. Por esa razón, en últimas, todos aquellos que actúen así terminarán recibiendo la marca de la bestia, porque serán una con la bestia. Terminarán haciendo lo que nunca se imaginaron que podrían hacer. Pero termino con las palabras del apóstol Pablo. Pero antes, déjeme que justamente el Señor lo que quiere, bueno, el apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicenses 5, que la voluntad de Dios para nosotros es ser santificados por completo, espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas, no son casualidad. No sé, estoy hablando de que Salmo 1.1, la degradación del pecado es en tres fases. Son tres cosas las que hay en nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ver con esto. Y no es casualidad entonces que el plan de salvación también tenga tres fases fundamentales: justificación, santificación y redención. Y no es casualidad entonces que la verdad presente siempre esté ceñida al mensaje de los tres ángeles, porque es desarmar todo esto que nos ha generado el pecado, toda la pudrición que ha generado el pecado en esta naturaleza. Y así como el pecado es dinámico, también la virtud y la justicia de Dios es dinámica, va creciendo y va avanzando. Es una lucha de las tinieblas contra la luz. Por eso, si leemos de Daniel 9:24, recordamos que la gran profecía nos dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, 1, y acabar con el pecado, 2, y expiar la iniquidad, 3. Parecen palabras sinónimas, pero son las tres fases de degradación del pecado que nos menciona el Salmo 1:1. Primero traicionamos la confianza de Dios, después practicamos el pecado, incluso, esa es la definición de hamartía en griego, de hatá en hebreo, ¿no? No alcanzar el blanco de la ley perfecta, es ama al Señor y a tu prójimo. Pero esas cosas no las hacemos, pero las disfrazamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley dice, no matarás. Y como yo no, como dicen por ahí, no soy capaz de matar una mosca. ¿Quién dijo? ¿No dice primera de Juan 3:15 que cualquiera que tiene rencor contra su hermano es un homicida? Ojo, la vara es alta, la vara de la ley es alta, ¿no? Por eso dice, el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. No se atenga allí a la simple letra, porque sabe que te autoengañas. Hay pecado en ti y no te das cuenta. Por eso habla de esa condición. El que no ataja eso, el que se cree recto siendo malo, pues va a terminar bien torcido, y ese es el estado de anomías, o en hebreo el abón. Abón quiere decir, o anomías, o abón en hebreo es torcido, el que se tuerce, bien torcido. Ni siquiera cerca de darle el blanco, no, está bien torcido. Y lo peor es que está torcido y lo ve recto el hombre. Y eso es lo que dice aquí. Viene el Señor Jesús a hacer eso, a terminar con la transgresión, a acabar con el pecado y a expiar la iniquidad. Lo mismo que nos señala la obra del sumo sacerdote en el día de la expiación, Levítico 16:21. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las, 1, iniquidades, las 2, rebeliones, las 3, pecados. No son sinónimos. Lamentablemente en español no podemos distinguirlo bien, pero en el hebreo y en griego se distinguen. Son las fases. Es decir, que el Señor en el día del juicio investigador, en el día de la expiación, que es en el que estamos, va a quitar de ti, del pecado que hay en ti, raíz y rama, completitos, para que tú vuelvas a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios como al principio. Que Dios nos ayude a entender esta terrible naturaleza que tenemos nosotros. Razón tiene ese dicho muy colombiano: cuando nos despiporramos,
Viene otro y nos dice, uy, se le salió el indio. Ja, se le salió la naturaleza humana que llevamos por dentro y que la disfrazamos con mucha facilidad. Caminemos derechito y comparémonos únicamente con el Señor, porque de esa manera siempre sabré que necesito de su gracia, de su perdón y de su poder para perdonar mis iniquidades y mis pecados y mis rebeliones. Toda esta condición podrida que me engaña, que sea descubierta ante mis ojos, como dijera el salmista David en el Salmo 13. Abre mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, necesito darme cuenta quién soy realmente para rendirme a tus pies. Oremos, queridos hermanos. Bendito Dios, gracias te damos porque tu palabra nos revela cómo somos. Te damos gracias y te alabamos, Señor, porque tu palabra no nos viene con medias tintas, nos dice tal cual somos, nos pinta de cuerpo entero y entonces nos muestra delante de la ley, en ese espejo, todo lo deforme que somos, todos los monstruos que somos y todo lo hipócritas también. Nos revela nuestras máscaras con las que tratamos de cubrir como hojas de higuera nuestra desnudez, con esos delantales que nos ponemos, Señor, delante de ti. Nos cubrimos lo de adelante y cuando nos despedimos de ti damos la vuelta, ahí está pintada nuestra desnudez, Señor. No la podemos cubrir. Oh, Señor, ayúdanos a reparar esta terrible naturaleza que hay en cada corazón aquí presente. Revélanos todo de nosotros. Quema nuestra hipocresía, Dios. Y que tu Espíritu demande de nosotros toda confesión de pecado, porque hay cosas que nosotros consideramos buenas y las consentimos, pero son podridas y dañinas, Señor. Como que estuviéramos bien conviviendo con ratas en nuestra casa. Oh, Señor, no dejes que eso ocurra. Danos la lámpara del Espíritu para descubrir la levadura en todos los rincones de la casa, del templo de nuestro corazón, que debe ser completamente tu templo, limpio, limpio, resplandeciente, para que tu Espíritu pueda morar plenamente un día, muy pronto, entre nosotros. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén. Amén.